infectados, caminantes, chasqueadores, muertos vivientes o simplemente zombies. Todos hemos oído hablar alguna vez de ellos, y es que se han instalado en nuestra sociedad. Estamos realmente rodeados por estos seres, ya sean películas, series, cómics o videoclips. La creencia en la resurrección de los muertos vivientes en forma de zombies es quizá una utopía, pero... ¿y un virus que infecte a varios cientos de miles de personas sin previo aviso y los convierta en poco más que animales hambrientos? ¿Es posible? ¿Estamos preparados para ello? ¿Hay algún plan de emergencia? O la gran pregunta: ¿es posible hoy día un apocalipsis zombie? Pues como lo prometido es deuda, después de esta pequeña pausa publicitaria, sí comenzamos con esta mesa de debate que es una auténtica maravilla, con invitados que se estrenan hoy, como Alfonso Sánchez, que es biólogo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar respuesta, que no hemos dicho, a si es posible un apocalipsis zombie. Para ello también nos va a ayudar Juan Carlos Jiménez, que ya es una cara conocida aquí de esta televisión, porque ya ha colaborado alguna que otra vez con nosotros. Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. También nos acompaña Javier Lobato. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Y el doctor en Psicología y Psiquiatría, Francisco Javier Marín, que se estrena esta temporada, pero que ya participó con nosotros en la temporada anterior de Zona Oculta. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Bueno, pues quizás la pregunta primordial con la que deberíamos empezar un debate como el de hoy es, al menos para mí, ¿qué es un zombie? ¿Quién me responde a la pregunta ¿qué es un zombie? ¿O qué pensamos que puede ser un zombie? Bueno, un zombie, si nos ceñimos la tradición que ha habido de tiempo inmemorable, lo podríamos catalogar como un no viviente, ¿vale? Pero en la actualidad un zombie podemos ser cada uno de nosotros. Ya hay que enmarcarlo en las diferentes teorías que hay. Pero sí podemos decir que hay personas, sobre todo en Haití, brujos que con sus ritos y demás pueden convertir a personas en zombies, dejemos entre comillas zombies, que ahora poquito a poco iremos vislumbrando ese tema, pero evidentemente el zombie, como nos lo presenta Hollywood y demás, es muy difícil que exista, pero el concepto de zombie y la lobotomía del cerebro, yo creo que es muy probable que exista hoy en día. Pregunto, ¿un zombie para nosotros es solo aquel muerto que ha vuelto de la vida, que es el zombie, digamos, clásico que conocemos? No, vamos a ver. Nadie regresa de la muerte. O sea, cuando estás muerto, estás muerto. Y a no ser que venga Jesucristo, que te resucite, como hizo con Lázaro, según los santos evangelios, es muy difícil que nada te devuelva la vida que acabas de perder. Y si hay algo que lo devuelve, es que no estás muerto. O sea que los déficits de la diagnosis de lo que es un deceso, eso es lo que habría que analizar. En Haití y en toda la cultura caribeña existe la cultura del broco, el hechicero, que zombificaba a una serie de personas, morían, las resucitaba, que es otra palabra grande. Y verdaderamente cuando David se infiltra en toda la secta, en toda una de las sectas de santería de Haití, descubre, aunque luego fue bastante criticado por todas las conclusiones que hizo, que lo que se hacía no era inducir una muerte, sino un estado parecido a un estado cataléptico, que luego era relativamente fácil recuperar a esa persona, porque lo que se intentaba aislar, y es una de las obsesiones
de la santería haitiana es aislar la memoria y la voluntad. En una cultura, ten en cuenta que la cultura haitiana es una cultura que se ha forjado a base de dictadura, a base de esclavismo, y es un controlar al otro de una forma obsesiva. Realmente lo que se descubrió fue que, bueno, que un principio activo que se encuentra en algunos animales, entre ellos el pez globo, usado en ciertas dosis muy precisas, combinado con otras cosas, pues hacían que la persona bajase tanto las constantes vitales que no se detectasen. Luego era relativamente fácil devolverlo supuestamente a lo que es la vida anterior, pero esa persona presentaba una serie de lesiones cerebrales, unas más leves, otras más serias, y carecía de voluntad. Eso sí es cierto. También podemos hablar de la zombificación astral, que es otra cosa diferente, es atrapar el alma para controlar o para hacer más poderoso al broco, al brujo. Pero esa es otra cosa. El término zombie es relativamente nuevo. Aparece en el 1600 y pico, en el siglo XVII, y se le da la entidad de muerto viviente en el siglo XIX. Pero zombie, que vienes de la muerte porque te han resucitado, eso hasta hoy no existe. Bueno, yo quería ya añadir a mi compañero, bueno, eso lo que ha dicho es totalmente verdad. Hay que añadir también que, para completar la información, que es pez globo con una planta llamada manzanillo del diablo, que es verdad que las pulsaciones la bajan hasta 2 pulsaciones por minuto, que hay casos en el que personas que han estado enterradas durante 6 años las han desenterrado y estaban vivas por ese proceso. Y hay que decir también una cosa muy interesante, que en Haití el Código Penal recoge que está prohibido, bajo pena de cadena perpetua, el zombificar. Es decir, que en el Código Penal de Haití está prohibido zombificar. El chico este que se llevó 6 años muerto, entre comillas, y que resucitaron, pues resucitar, su tío lo tenía como esclavo en una planta de, no sé si era de algodón o tabacalera, allí en Haití, ¿verdad? Esa sesión por controlar a la persona existe allí, y en el Código Penal de Haití viene recogido eso, que está prohibido zombificar a las personas. ¿Y es posible, pregunto, estar muerto durante 6 años sin ingerir nada? ¿De comida, de bebida? ¿Y volver a la vida? Es el caso que nos cuenta... Si no estás muerto, lo Si no estás estás ya. muerto. O sea, en 6 años No existe... te da tiempo a morir muchísimas veces. Biológicamente no se puede volver de la vida. Una vez que un ser vivo deja de estar vivo, ya no es un ser vivo, no puede volver a la vida. No existe el zombie en sentido estricto. Lo que siempre se ha hecho de zombie, Gabriel, como bien ha dicho, eso no es posible. Sí, como por ejemplo podemos conocer en el videoclip de Michael Jackson, que salen de la Tierra, eso lo podemos descartar desde... ¿Qué es lo que ocurre? Existen especies animales que están mal llamadas, o sea, se les ha atribuido la capacidad de resucitar. Existen. Obviamente no resucitan, porque no es posible. Y ahora diré en 2 palabras por qué no es posible. Esa especie es un pequeño animal microscópico, que es un tardígrado, y no es que resucite, sino que cuando las condiciones desfavorables, cuando el medio se hace desfavorable, este animal lo que hace es que congela su metabolismo, lo congela, digamos. Él se deshidrata y el metabolismo se para completamente. Cuando las condiciones favorables llegan, de nuevo se pone en marcha el metabolismo. No muere, pero tampoco cumple el metabolismo en funcionamiento. Solo funciona cuando las condiciones son favorables. Se llama tardígrado, se puede buscar, está en YouTube, está en Google. ¿Es una forma, Alfonso, de criogenización? Exactamente, pero no es una bajada de temperatura, es simplemente se detiene el metabolismo, punto. Eso también ocurre en bacterias. ¿Y con anfibios? También muchos anfibios se quedan, pero eso es más hibernación. Muchas bacterias lo que hacen se meten en una cápsula y se quedan a la espera en forma de espora, a la espera que las condiciones... Entonces, lo que yo quería decir antes, puede haber alguna bacteria, algún hongo, algo que devuelva a la vida, que imposible. Tampoco ahora hablaremos de cuándo sucede esto, cómo puede suceder los estados zombificados, digamos, que es lo que estábamos hablando de la zombificación. Entonces, ¿por qué no puede haber un virus, una bacteria que pueda devolver a la vida a
a un muerto, a un organismo muerto? Pues simplemente porque, por ejemplo, un virus es un parásito intracelular obligado. Necesita que el organismo al que hospeda esté vivo. Si no está vivo, no puede. Es biológicamente imposible, porque necesita de la vitalidad, de la maquinaria vital del hospedador para poder vivir. ¿Entiendes? Entonces, lo que sí es lógico hablar es de la zombificación como extracción de la voluntad del individuo o de anular, como estaba diciendo, me repito de nuevo, inhibir totalmente la voluntad para hacer con ese individuo lo que quiera, que existe naturaleza y ahora diremos caso. Creo que otra de las preguntas obligadas es: estamos machacados por televisión, por revistas, cómics, series de televisión, películas. ¿Por qué hoy día está tan de moda el zombie? Bueno, yo sinceramente creo, y hay estudios que sí que lo dicen, que en tiempos de crisis prosperan novelas, series, películas de zombies, ¿vale? En los años 70, con la depresión del petróleo o con la crisis del petróleo, prosperaron estos temas zombies, y hoy en día, que estamos en una crisis latente, también prosperan los temas estos de zombies, ¿vale? Hay que también trasladar, que los quiero hacer más adelante, el concepto de zombie, es decir, de cordero de la sociedad. Yo creo que el tema zombie ahora está más de moda. Yo creo que cada uno tira para su rama, ¿no? Pero yo creo que esto está más de moda por el tema también de la ingeniería genética que puede pasar si hacemos tal vacuna, si tocamos los genes, los ladrillos de la vida. Entonces yo creo que también van por ahí los tiros. Un miedo a que una pandemia se líe aquí a matar gente, una cosa así. Yo creo que van también por ahí los tiros. Bueno, realmente yo creo que eso lo mide realmente al final lo que es la audiencia, el éxito de la serie, el éxito de la película, incluso los videojuegos, ¿no? Yo creo que se inició todo, fíjate, en la salida del juego de Resident Evil para PlayStation 1. Yo creo que empezó ahí, al menos esta segunda época de zombies. Ya estamos hablando de la segunda época zombie. Ya en los 40 y 50 ya hubo un auge, al menos en el cine, del género zombie. Pero claro, ahora es más con el gran auge del cine actual y los efectos especiales y tal, bueno, pues estaba en auge, claro, por supuesto. Auge que también, años 40 y 50, Segunda Guerra Mundial, depresión en Europa, América también que había combatido. Es decir, que en los tiempos de crisis también el tema zombie aparece, es así. O sea, es como un ciclo, ¿no? Sí. Sí, Que cuando la sociedad, digamos, está más precaria, pues tiramos de esta historia zombie. ¿Pensáis que el zombie es un símil de la sociedad que tenemos hoy día? Sí, evidentemente no. Yo quería dejarlo esto para el final, pero lo voy a decir ya. Hay un plan de actuación americano que hace un par de meses lo firmó Obama, que se llama CONOP 888. Es decir, este plan de actuación consiste en que, y además lo dice así, lo podemos buscar por internet, que en caso de apocalipsis zombie se pueden utilizar armas nucleares tácticas en Estados Unidos. No entendemos no zombie como, por no decir, mira, zombie, o si hay una rebelión de cualquier tipo de grupo social, podemos utilizar armas nucleares con esas personas. Yo entiendo que el zombie también puede ser nosotros mismos, es decir, que estamos como ennortados, estamos subyugados al yugo del poder, de los políticos y demás, que evidentemente para ellos un apocalipsis zombie podría ser que el pueblo se pudiese rebelar contra ellos, contra el poder, ¿no? Por eso este plan de actuación de Estados Unidos tiene también... O sea, ¿te refieres que está maquillando, claro, con el apocalipsis zombie lo que sería a lo mejor una revolución política? Claro, no puede decir zombie, claro, maquillarlo no puede decir. Plan de actuación por si el pueblo se levanta contra el poder en Estados Unidos. Claro, yo creo que zombies pues, somos también nosotros, estamos un poquito adormecidos, lobotomizados también, y que si despertamos para ellos será un apocalipsis zombie también. Es que estamos empleando una serie de conceptos, lobotomizar. Eso, verás, vamos a ver, si Barack Obama ha afirmado eso, yo creo que debería de usar su tiempo de una forma más constructiva, ¿no? Y no perder el tiempo en esas sandeces. Vamos, si es que lo ha afirmado, porque es una auténtica tontería. Por él, no lo digo por ti, muchísimo menos, ¿no? Pero vamos a ver,
el querer controlar los elementos, el querer controlar la lluvia, el querer controlar el sol, el tiempo, eso fue un intento de predecirlo para el tema de las cosechas, el tema y tal. El tema de controlar a los demás, eso siempre ha existido. Solo que el tema zombie es una moda norteamericana de Hollywood, que no tiene nada que ver ni con el apocalipsis zombie, porque también habría que analizar lo que tenemos por apocalipsis. Es que estamos usando conceptos que están muy alejados de lo que realmente significan. Y lo usamos súper alegremente, ¿no? Y realmente no es así. Lobotomizar es eliminar o extirpar una zona cerebral. Vamos a ver, el cerebro es una máquina, aparte de complejísima, es una máquina que trabaja de forma mancomunada. Esto quiere decir que si se estropea una zona, las funciones de esa zona son reemplazadas pueden ser reemplazadas por el fenómeno suplencia mediante una reeducación por otras zonas cerebrales. Bueno, en una de las barbaridades que hay en Internet es una cosa que tiene cosas buenas y cosas malas. En una de las barbaridades que pone Internet con lo del apocalipsis zombie y tal, es un síndrome de saciedad atáxica, no sé qué. Bueno, está confundiendo eso con un síndrome, con otro síndrome que no tiene nada que ver, que es el síndrome de Prager-Willis, que es una falta de un gen en el cromosoma 15, que da una cosa parecida al síndrome de Down, ¿vale? Que es una trisomía 21, ¿vale? Ahí ya empieza a hacer conjeturas apostólicas romanas, empieza a citar una serie de estudios donde dice, claro, que como lo que se afecta es el lóbulo frontal y el prefrontal, que ya hay como una conducta errática, una conducta con dificultad del movimiento, y ya es un zombie. No, mire usted, cuando en el lóbulo frontal, cuando se estropea, lo que se rompe es la capacidad de planificar la conducta. Cuando como en la zona occipital, lo que se realiza es un análisis visual de lo que estás viendo, para que tú sepas que esto es una mesa. Vale, pues en el lóbulo frontal lo que se analiza, lo que se diseña es lo que tú tienes que hacer, los músculos que tienes que mover, el tono muscular que tienes que tener, los huesos que están implicados y todo lo que tienes que hacer para cruzar una calle. Eso es el lóbulo frontal. Cuando se escacharra, hay un comportamiento errático, agresividad, impulsividad, todo eso. Bueno, el zombie se supone, por definición, que la persona que lo ha resucitado, entre comillas, lo controla. Es que a este tipo de personas es muy difícil controlarlo, porque desarrolla brotes psicóticos. Luego, hay una campaña de intoxicación para hacernos creer que puede darse en un laboratorio oculto que la CIA tiene en el nivel 21 de la zona 68, ¿vale? Ahí se está experimentando con un virus que puede convertirnos en zombies. Si es que eso ya está inventado, que es la escopolamina, aparte de otras muchas drogas. Que hay drogas que pueden causar durante un periodo corto de tiempo conductas parecidas al zombie. La escopolamina para mí es la preferida. Está también la burundanga. No, burundanga y escopolamina es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Igual, la droga del diablo, la borrachera, son sinónimos de la misma sustancia, que lo que provocan durante 1 a 2 horas es un comportamiento supeditado por completo a la persona que te está controlando. Supeditado es que tú llegas a un banco, sacas dinero de una forma perfectamente normal. Puedes hablar, puedes comunicarte, puedes incluso hasta estar contento, y el cajero, como te conoce, te da tu dinero y ese dinero se lo entregas a la persona. La droga de los violadores. ¿Qué es lo que pasa? Que inhibe la memoria, que es otra de las obsesiones del rito haitiano, anular la memoria tanto como la voluntad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando despiertas de ese estado no recuerdas nada, o lo recuerdas como una lejanía, como un sueño. Eso es un apocalipsis. Bueno, también podemos hablar de MDPV, que es la droga caníbal, esta que le da a la gente por comer.
carne humana, bueno, dicen, bueno, que si tienes astudez, que la droga lo que hace es que te saca lo que ya tienes dentro, ¿no? Las famosas sales de baño. Exactamente, muy de moda en Ibiza no hace mucho tiempo. Bueno, decir que eso es un apocalipsis caníbal, una apocalipsis zombie, ni es apocalipsis, ni mucho menos es zombie, es lo que siempre ha habido. Con el virus del SIDA pasó exactamente igual. Esto es una conspiración porque ha habido un laboratorio que lo han creado, bueno, ¿pero para qué? Vamos a ver, además que el virus del SIDA se sabe perfectamente que viene del mono verde, el STLV1, mutó al STLV2, al STLV3 y ahí es cuando salta el hombre dando lugar al HTLV3 o virus del SIDA, que es un retrovirus, no es un virus, es un retrovirus. Es un virus de ADN con cápsula. Y lo único que ocurre es que tiene una retrotranscriptasa, que es una enzima capaz de pasar de ARN a ADN. Y estos virus de ARN además también son puñeteros, por ejemplo el ébola es un virus de ARN. Y mucho menos lo peor que yo he escuchado siempre del SIDA, del ébola y de todas estas cosas es que ha sido creado en un laboratorio. No puede haber sido creado en un laboratorio, no existía la ingeniería genética, no existía. Entonces, cuando el primer caso de SIDA se registró en el 59, en el 59 Crick acababa de caracterizar la doble S de ADN. No se podía. Eso son cosas que yo el ébola también lo descartamos. El ébola no puede tampoco haber sido sintetizado en un laboratorio. El primer caso de ébola creo que fue en los 70. En los 70 todavía, creo que se había hecho la primera ligación de un plámido. Un plámido es una molécula circular de ADN a la que tú le metes un que tú quieres y tú eso transformas en una bacteria, por ejemplo. Creo que fue la primera vez que se logró hacer eso. Eso era imposible, crear un virus específico con esa mortalidad y que encima tenga éxito, es imposible. Volviendo al tema de los zombies, como tú, Francisco, bien has dicho, está la escopolamina, que es la droga que anula completamente la voluntad del individuo, que está en la mandrágora y en el estramonio, la planta de estramonio. Y también hay casos en la naturaleza, se da en la naturaleza la anulación de la voluntad de forma natural, se da. De hecho, él me dijo al principio... La tosoplasmosis gondii. La tosoplasmosis gondii, justo antes, cuando tú me lo has dicho, me ha entrado curiosidad y lo he mirado. Y es muy curioso porque Toxoplasma gondii es un protozoo que está en la rata, o sea, el reservorio de ese protozoo está en el gato y por eso también a los humanos les afecta. Y además una cosa que no te he comentado es que, por lo visto, la mitad de la humanidad está infectada por este parásito y nadie lo sabe. O sea, puede ser portador, pero de ahí hasta que el parásito de la cara... Pero lo que ocurre es que lo que hace es hasta qué punto la vida se las ingenia para seguir adelante. Este protozoo infecta como hospedador de los gatos. Entonces, y también el hospedador ideal de este protozoo es la rata, que es la presa del gato. ¿Cómo se las ha apañado este protozoo para pasar al gato y del gato al ser humano? Lo que ha hecho es meterse dentro del gato, liberar, o sea, manipular de alguna forma la maquinaria cerebral del gato, o sea, de la rata, perdón, y inhibir su respuesta, que posiblemente tú la conoces, de fight or flight, que se llama lucha o corre. Normalmente la rata, cuando un gato se va. Cuando está infectada por la toxoplasmosis, se queda delante del gato. Para que el gato se la coma, coja el toxoplasma. Porque se reproduce en el intestino del gato. Exactamente, se reproduce en el intestino del gato y viaja hasta el cerebro de la rata. Dice, esto se ha demostrado hace poco, científicamente, está publicado en revistas científicas, y se cree que eso por unas proteínas que libera, que se van a la membrana de la neurona y ya allí pues la lía parda. Otros casos que se dan también son bien Cordyceps unilateralis, es un ascomiceto. Deja el Cordyceps un segundo. Vamos a dar, hemos estado hablando de virus, hemos hablado también de bacterias. Hay un videojuego, el cual muy recomendable, solamente en PlayStation 3, The Last of Us. Aquel que tenga esta videoconsola y que lo quiera alquilar, probar, pedir prestado, lo que sea, lo puede hacer. Es un auténtico juegazo que recomiendo, aunque salga un poco del tema, pero del cual vamos a ver lo que dice uno de los biólogos que participó en el mismísimo juego. Me llamo David Hughes y soy biólogo de enfermedades. Estudio enfermedades infecciosas y soy profesor adjunto de biología y entomología de la Penn State University.
La premisa del juego es que tengamos una enfermedad que salta de un organismo a otro. Si damos un paso atrás y miramos todas las enfermedades de los humanos, descubrimos que el 60% efectivamente procede de animales. Nos movemos constantemente en este límite, entre el mundo humano y el animal. En este proceso, invitamos a los parásitos a sobrepasar la frontera. El SIDA es un ejemplo clásico. Pasa de estar de un chimpancé, para el que no parece ser prácticamente virulento o peligroso, al ser humano. La consecuencia son 75 millones de infectados por VIH, 35 millones han muerto. Y hay más ejemplo aparte de este. El clásico data de 1918. Es la gripe aviar. Tras la Primera Guerra Mundial mató a más gente que la propia guerra. Tuvo un origen aviar y pasó al ser humano. Los hongos Cordyceps son un grupo de organismos que viven solo en el cuerpo de los insectos que parasitan. La interacción más interesante es cuando afectan a las hormigas. El hongo induce una serie de cambios químicos dentro del cuerpo de la hormiga que provoca que abandone el nido. Las hormigas suben pequeños retoños a la vegetación del sotobosque y entonces el trabajo duro parece un comportamiento dirigido. Se mueven hacia el punto medio de la hoja y ahí encuentran el nervio y lo muerden con mucha fuerza. Cuando las hormigas mueren, les sale un tallo en la parte trasera de la cabeza y este produce esporas al morir sobre la colina de las hormigas. Lo que ocurre es que el hongo ha creado una avenida de francotiradores en las que las esporas caen sobre ellas y de este modo la infección se repite en la sociedad. Así que la pregunta esencial es, ¿podría ser el hongo Cordyceps un problema para los humanos? Vivimos rodeados de esporas de hongos. Hay miles de millones de esporas que inhalamos todos los días y nuestro sistema inmunitario está acostumbrado a lidiar con ellas, si no la vida sería muy corta. Puede haber circunstancias en las que las enfermedades por hongos invaden e infecten. En el juego vemos cómo la población humana está siendo erradicada por un organismo parásito. ¿Podría ocurrir? En nuestro mundo saneado y urbanizado pensaríamos que no. Pero si adquirimos cierta perspectiva histórica, no hay que irse muy lejos para ver enormes descensos de población en algunos lugares de Europa durante la peste bubónica, que empezó alrededor de 1348 y duró unos 600 años. Los descensos de la población fueron enormes. La mitad de la gente murió. Así que nuestra imaginación puede plantearse ciudades muy pobladas como la de Nueva York siendo afectados por un organismo. Y aunque no se redujera la población de forma considerable, se crearía un impacto total. Basado en este hongo que empezaba a comentar nuestro compañero Alfonso, Cordyceps, ¿cómo funciona? Cordyceps unilateralis, es un hongo de la familia de los ascomicetos, del orden de los ascomicetos, que lo que hace es que infecta a la hormiga, empieza a crecer dentro de la hormiga, crece sus hifas son como los vasos sanguíneos más o menos, digamos, ¿no? Como crece el hongo, son filamentos. Empieza a crecer, mira, ahí se ve muy bien ahora mismo en la pantalla, Sí, aquí y vemos cuando cómo va creciendo. cuando llega el momento, la hormiga se va hacia la hoja, y cuando está en la hoja libera una serie de neurotransmisores, se supone que tiene que hacer eso, esas son las hipótesis que hay, hace que la hormiga muerda con fuerza la hoja, de tal manera que cree un poro en la nervadura de la hoja. Así el hongo lo que hace es ya infectar la hoja y ya puede reproducirse entera y parasitar a la planta. ¿Entiendes? Otro ejemplo, aparte de Cordyceps unilaterales, es Spinocordes stellini. Spinocordes stellini es un nemátodo. Un nemátodo es un gusano, que lo que hace, este es curiosísimo, lo que hace es que infecta, parasita a grillos, pero la tapa adulta de este gusano la tiene que hacer en el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Infecta al grillo, crece dentro del grillo y llegado el momento, obliga al grillo a tirarse al agua y sale del grillo y ya hace la etapa adulta. ¿Cómo lo obliga a tirarse al agua? Dice que desarrolla neurotransmisiones que al final lo que hacen es hacer un proceso de geotaxis, que empieza a detectar el agua y el grillo empieza a tener apetencia por el agua. No es lo normal porque es un insecto, es terrestre, cuando se tira el grillo al agua muere. Podemos decir que controla la mente del grillo. Exactamente. En otras palabras. Sí. Igual que
que aquí controla el de la hormiga para hacerla subir hasta la hoja. hasta la hoja. De existir un virus que pudiésemos considerar la capacidad de zombificar, bueno, tendría que volvernos incontrolables, hambrientos, agresivos, irracionales. Conocemos, como ya hemos mencionado anteriormente, algunas drogas, ¿no? Como el burundanga y demás. ¿Podemos considerar estas drogas capaces de perdurar en una duración mucho mayor de la que se conoce? Porque en la droga el tiempo es mínimo, tú decías antes 2 horas. ¿Se conoce alguna droga que la duración sea bastante mayor? No, yo no la conozco. No, se terminan eliminando. Se eliminan por el metabolismo, la eliminan en la orina. No, pero por ejemplo sí hay una que es muy accesible. Por ejemplo, en Sevilla tenemos cantidades industriales de estamonio. En cualquier cuneta de una carretera, con la calor de Sevilla, crece el estamonio como si fuera mala hierba. Pero bueno, crece el estramonio, pero después aislarlo y es complicado. El estramonio le pasa como la escopolamina. La escopolamina está en la solanácea es la familia de la patata. No la tiene la patata, no la tiene la patata, la tiene, como he dicho antes, la mandrágora y el estramonio, aparte de estramonio, datura estramonio, aparte de estramonio, tiene escopolamina. Pero claro... Pero quien la quiera tratar, la tiene ahí en cantidades... Está ahí. Pero bueno, toxinas como esas así peligrosas para la salud, hay... Vamos, la toxina botulínica es la más letal del planeta. No causa inhibición de la voluntad, pero te mata con 0,07 picogramos, creo que es. Volviendo al hongo córdiceps, ¿en alguna de sus variantes puede afectar a un humano? Sí, bueno, eso es un tema que quería yo abordar, que seguramente también lo sepa. Si existiese algún hongo o alguna, digamos que existe, que ahora voy a dar un ejemplo de una enfermedad que se puede transmitir y además afecta al cerebro, que es contagiosa, ahora voy a decir cuál es. Si de existir algún hongo, algún virus, el cerebro humano no puedes comprarlo con el de una hormiga ni con el de un... No va a causar la inhibición de la voluntad, causará la neurodegeneración y al final la muerte del individuo. Es complicado, el cerebro humano tiene muchísimas zonas, él conoce la función perfectamente de todas. Entonces, ¿cuál es la enfermedad neurodegenerativa que por supuesto no da zombificación, sino que causa una neurodegeneración y que además es contagiosa? La conocemos todos. Hace unos pocos de años tuvimos la enfermedad de las vacas locas, la encefalopatía poiformoide, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esto no es ni un virus, ni una bacteria, ni un hongo. Es una proteína, un prión, que se llama. Infecta al hospedador y hace que hay una proteína en el cerebro, que de función desconocida todavía, que lo que hace es obligar a esa proteína que forme un plegamiento distinto. Este plegamiento obliga a que se formen cúmulos de esa proteína que al final terminan destrozando la masa encefálica. Eso sí es una enfermedad neurodegenerativa y además transmisible. Y él puede saberlo, ¿no? Sí, estoy... rubrico cada palabra que has dicho. Entonces, te repito la pregunta, ¿hay alguna variante del hongo córdiceps que afecte al humano? No. Dentro de córdiceps, es que lo que pasa es que los hongos también son muy específicos. Entonces, los hongos que nos afectan a nosotros suelen ser también cándida, yo qué sé, hongos en la piel, pero que no hay ninguno que llegue al cerebro, ni ninguno que... Hombre, pueden crecer dentro, pero como he dicho, nunca van a causar un estado de inhibición de la voluntad, sino más bien neurodegeneración. Pues ahí queda la palabra de Alfonso. Nos vamos a ir, como decíamos antes, unos segunditos a publicidad y volveremos para hacer una conclusión sobre si es posible, como ya hemos dicho, un apocalipsis zombie. Así que no se vayan porque volvemos enseguida. Ya volvemos aquí de nuevo al plató de Zona Oculta. Hemos estado hablando del hongo córdiceps, que en principio no puede afectar
al ser humano, pero ¿qué zona del cerebro debería afectar un hongo, un virus, para poder zombificar? Pues si te parece, vamos a hacer un zombie a la carta. Exactamente. Puestos a soñar un poquito y a fantasear, bueno, vamos a hacer un zombie a la carta. Si lo que queremos es un zombie agresivo, ¿no?, que sea difícilmente controlable, porque el problema del cerebro es otro que lo voy a comentar al final, no tiene más gracia. Pero si lo que queremos es un señor o una señora que sea agresiva, que sea, bueno, que destruya en vez de que construya, que sea difícilmente controlable, pero controlable, evidentemente lo que habría que alterar sería la zona prefrontal y la zona frontal, y también la zona occipital, que se sitúa en la nuca más o menos, es donde se procesa la información visual, para que la información visual que procese sea la que le interese al controlador. Vale, ese es el tipo de zombie, ¿no?, agresivo. Si queremos un zombie sumiso, un poco más de andar por casa y tal, que le mandemos las cosas y que las haga sin romper vasos, sin darnos 3 puñaladas y sin mordernos, en ese caso la zona occipital habría que dejarla intacta y habría que alterar la zona frontal, no la prefrontal, sino la frontal. El problema está en que un virus, que es lo que tú planteas, destruye, degenera la zona en cuestión. No es una estimulación por electrodos, si estimulamos eléctricamente, porque el cerebro es química y electricidad. La química es lenta, la electricidad es mucho más rápida. Son los 2 elementos básicos que se conforman en la unidad primaria de información, que es la neurona. Vale, si tú afectas una zona cerebral, afectas no una función, varias funciones. Ese es el problema, que no puedes estimular. Si estimulas el sistema límbico, que es la zona más primitiva que hay, la zona más moderna, la más evolucionada, es precisamente la zona frontal, que es la zona que está en la frente y la anterior. Esa es la zona más moderna que hay. Las más profundas son las más primitivas. Una cosa, Francisco. Sí. Por ejemplo, con el tema ahora sobre todo de soldados americanos y también con una droga que toman los combatientes del ISIS, del Estado Islámico de Siria, dicen que esa droga y los americanos, que hasta hay teorías que le meten microchip y también vacunas del estrés, que afectan a lo que sería la angina cerebral, justo al lado, muy cerquita del hipotálamo, Y la amígdala. que lo que hace es que inhibe el dolor. Es decir, que si está combatiendo por muchos tiros que reciba, por mucho dolor que tenga, ese dolor se inhibe totalmente. Mira, el problema que tiene el cerebro es que la tecnología aún no tenemos tecnología suficiente, la neurocirugía, como para llegar a zonas profundas cerebrales, porque es que te lo cargas. Es así. Yo eso que tú comentas lo dudo muchísimo, porque si eso fuera así, el soldado, primero, los soldados que mandan Estados Unidos no son soldados. Son Soldados zombies. contratas, no, son contratas, son mercenarios. Sí. O sea que el No, soldado, eso, el marine americano difícilmente va a un Afganistán, a un Pakistán o a un Siria. Hay tantos conflictos, ¿verdad? Difícilmente va. Bueno, pero caso de que fueran, si eso es así, como esas hipótesis que tú adelantas, pues regresaría muy bien. Y vuelve mentalmente destrozado. Es más, el caso de Eugene, el chico afroamericano de Estados Unidos que tomó la sal de baño y que se comió a un vagabundo En Miami. Sí. en Miami, Exactamente. un Le policía, destrozó la cara. Tuvo que matarlo. tiro y seguía. Tuvo que matarlo. Y la teoría fue esa, que esa droga le consiguió inhibirle esa zona del cerebro.
Sí, pero claro, eso es un efecto temporal, o sea, no es que te dé super fuerza, es que... No, superfuerza no, sino que te inhibe el dolor, que no siente dolor. Claro, porque la transmisión que va de los sensores del dolor, el músculo no está transmitiendo al cerebro lo que está notando. ¿Vale? La cantidad de dolores es exactamente la misma, solo que no la sientes. Por mucha coca que tú tomes, también. Bailas 25 horas seguidas. No es que no te fatigues, es que no notas que te estás fatigando. Están activadas otras zonas del cerebro que no es que la inhiban, no es que inhiban el dolor lo sienten, pero como están tan activadas otras zonas del cerebro, es esa la que prima. Es como cuando estás atento, están encendidas las zonas del cerebro de la atención. Todas las zonas del cerebro están encendidas siempre, pero unas más apagadas y otras más encendidas. Y... Supongo que por donde vas, creo que se puede poner un ejemplo que creo que le ha pasado a todo el mundo, el tener una herida en un sitio donde no sabes que tenías una herida y al vértela parece que como que te duele más. Supongo que por ahí van los tiros. Pero también, lo que también está volviendo al tema de las zonas del cerebro, que deberían estar afectadas para que una persona llegase a ser, uno también tendría que estar algo raquídeo para ese movimiento del marinero borracho que se llama. Sí. Podría un virus, como él ha dicho, un virus no puede hacer un virus, es, como él bien dice, es neurodegenerativo. Pero ya no solo eso, sino que un virus no puede afectar a esta zona del cerebro sí, a esa zona del cerebro no, puede saltar del lóbulo frontal occipital y después al parietal, no, tampoco puede. Podría pasar con un hongo, por ejemplo, sí, si una espora cayese aquí, otra espora cayese allí, y eso pasaría como mucho en uno cada miles y miles de millones de casos, porque es algo muy improbable. De ahí hasta que se forme un apocalipsis, que mucha gente le pasa, eso no puede ser. Bueno, y yo ahora lanzo una pregunta. Si hay drogas conocidas que sí provocan todas estas cosas que estamos analizando, ¿por qué no en un virus? Porque, como estaba diciendo, un virus causa degeneración y además afecta a una zona y de ahí irradia. Pero no afecta, como lo que acabo de decir, a una zona sí, a otra zona no, activa esta zona, inhibe la otra. Un virus no es tan específico. Afecta a tejido cerebral, o tejido muscular, o tejido óseo, a tejido... Pero no a esta célula la activo más, esta célula la activo menos, me voy para el otro lado. Y bueno, ya pregunto yo, también porque seguramente ustedes entenderían más, ¿es posible que, por ejemplo, los servicios de inteligencia americanos estén pensando en crear un virus o conocer si se puede crear un virus también para defenderse de un ataque químico, sobre todo biológico? ¿Se puede crear un virus, por ejemplo, que convierte a la persona en zombie? ¿O es imposible? No solo un zombie, sino que la gente quede como... Que destroce una zona del cerebro. Bueno, es más, perdóname que interrumpa, pero hemos visto que el presidente Putin, con su consejero de seguridad, presentó o está hablando de un prototipo de una pistola de rayos X que lo que hacía es destrozar una zona del cerebro también. Ese tipo de inventos o de avances tecnológicos pueden también enfocados porque evidentemente esta gente piensa en lo que todo. ocurre con todo este tema de las armas biológicas, eso ya en 1972 Nixon, todos los países han tenido programas de desarrollo de armamento biológico. Ya están todos clausurados desde que se convocó el BTWC, que es una convención en la que ya se prohibió en 1972 el desarrollo de estas armas. De ahí, otro asunto, porque no se puede hacer más biológica, porque tú puedes hacer un arma química mata a una zona, tú puedes hacer un arma nuclear mata a una zona. Con la vida no pasa eso. Si tú sueltas un virus al medio, a saber que sabrá Dios por dónde te puede salir ese virus, porque es un sistema caótico. Puede infectarte tanto a ti como a mí, ¿entiendes? Tanto amigo como amigo, tanto amigo como enemigo. Entonces, es posible también un virus que es complicado también, es muy poco probable, porque tiene que ser un virus que afecte, como estaba diciendo, a ciertas zonas y no a otras. En fin. Mira, si a una persona se le extirpa el cuerpo calloso es un filamento grueso que une los dos hemisferios cerebrales. No tenemos un cerebro, tenemos dos.
de tal forma que tenemos los cables cruzados, eso que nos levantamos muchas veces, tengo los cables cruzados, nunca mejor dicho, porque el hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo y el izquierdo el hemicuerpo derecho. Si tú cortas el cuerpo calloso por alguna lesión que tenga, algún traumatismo, tal, alguna tumoración, lo que aprende el hemisferio derecho que entra por tu ojo izquierdo y por tu oído izquierdo, no lo comparte con el otro hemisferio. O sea, a nivel cerebral podemos hacer muchas barbaridades, muchísimas, ¿no? Otra, si tú inhibes o anulas o estropeas una zona de la parte parietal, del lóbulo parietal, lo que ocurre es que la memoria a inmediato plazo desaparece, de tal forma que te pueden presentar a esa persona 50.000 veces, que para esa persona seguirá siendo nueva. O sea, no recuerda que hace un minuto te han presentado. Barbaridades se pueden hacer muchas. Ahora, respondiendo al eslogan del programa, al epígrafe o al titular... No contestes todavía, Francisco, se va a contestar. Vale. ¿Vale? Quiero ir al último punto que tenemos preparado. El estrés, bueno, pues se puede considerar una enfermedad, una de las enfermedades de nuestra época, ¿no? Bueno, pues un científico desarrolla o muta un virus para apagar el estrés. Robert Sapolsky. Juan Carlos, ¿podría ser otra manera de zombificar el crear una vacuna para eliminar el estrés en una persona? Zombificar en el sentido de que esa persona puede quedar aturdida durante prácticamente toda su vida, sin conocimiento ninguno y totalmente a merced de los demás. Por eso tanto recelo que últimamente con esa vacuna del estrés, porque entras en tal estado de tranquilidad, de una persona que no puede ser, bueno, que es controlada totalmente, es decir, una persona que sus movimientos son pasivos, es decir, prototipo zombie totalmente. Por eso el estudio que es tan importante y tanto recelo está teniendo la comunidad científica. El problema es el glucocorticoide, que en las personas se nos queda activado, pero que en animales, como por ejemplo él investigaba, en una cebra, que es el ejemplo que pone, cuando le va a atacar un león, se activa, pero una vez que está relajada, digamos que se desactiva. En el ser humano no ocurre esto, digamos que se queda activada, por así decirlo, y de ahí, bueno, pues este estrés y esta supuesta vacuna mutando el virus del herpes labial que todos conocemos y que, bueno, simpáticamente, por decirlo de alguna manera, se transmite a través de la saliva. De la mordedura. Y podría ser una mordedura. O sea, por ahí era otra de las conspiraciones de apocalipsis zombie. ¿Podéis ver por ahí otra manera? Porque claro, Bueno. el virus del herpes lo que hace es comer este glucocorticoide y claro, la comunidad lo que pregunta es si este virus se come más de la cuenta, ¿qué pasa? En esta noticia hay varios matices que hay que aclarar. Bueno, lo primero que hay que saber diferenciar es entre estrés fisiológico y estrés celular. El estrés fisiológico evolutivamente se ha conservado por algo. Cuando una cebra ve a un león, se le sube el cortisol por las nubes y empieza a correr. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que aunque no nos hace falta tener un león al lado, el león lo tenemos nosotros dentro. Cuando estamos estresados por muchas situaciones, exámenes, yo qué sé, no tenemos dinero, tengo que hacer no sé qué para mañana, se dispara la misma respuesta, pero no hay que correr, simplemente se libera una serie de... Muchas veces cuando muchas personas están en alerta, no se ponen malos, y sin embargo cuando acaban los exámenes, cuando acaba la época de estrés, cae para abajo, porque cae el nivel de cortisol, el nivel de adrenalina. Exacto. ¿Qué es lo que decía este hombre? Este hombre no quiere hacer una vacuna contra el estrés fisiológico, es una vacuna contra el estrés celular. Quiere proteger, es un neurobiólogo muy famoso, americano, Sapolsky, y lo que quiere hacer es, de alguna forma, hacer que las neuronas, que las células neuronales, no se vean afectadas por este estrés. Porque una neurona, las células también tienen estrés y en respuesta a ese estrés pues, liberan distintas sustancias. Por ejemplo, yo qué sé, las plantas liberan
en mi rama liberan óxido nítrico, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiere hacer? No es que quiera mutar el virus del herpes, sino que esto es biotecnología pura y dura, ingeniería genética. Si tú quieres transformar algo, o sea, la idea de este hombre es coger un gen que silencie a otro gen que está dentro del núcleo de la neurona, ¿vale? Entonces tiene que meter el gen dentro del tejido de la célula. Para eso hace falta lo que se llama un vector. Hay muchos vectores, por ejemplo, yo manejo muchos plásmidos. Los meto en una bacteria y con esa bacteria infecto a la planta, ¿vale? Un plásmido, como he dicho antes, una molécula de ADN circular en la que tú le metes tu gen. ¿Cómo funciona el vector de un virus? Un vector de un virus, obviamente, no se puede reproducir porque tú le metes el material genético que tú quieres. ¿Por qué se usa del herpes? Porque infecta fácilmente. Tiene una serie de proteínas en la membrana, de una serie de receptores de membrana que se une muy bien a la célula del hospedador. Entonces, ¿cómo se hace un vector de virus? Se coge el virus, se coge la cápsida del virus. Un virus está compuesto por un material genético envuelto por una cápsida de proteínas y algunos con envuelta. Lo que hace es que se vacía y se le mete el gen que tú quieres. Punto. Y con eso te infecto. La cápsida se pierde y el gen entra en... Esto es lo que se conoce como terapia génica, que no se puede llevar a cabo todavía porque al final de todos estos casos ese gen se inserta en un sitio malo y degenera en cáncer la célula, empieza a dividirse de informe contraria y genera cáncer. Entonces lo que este hombre quería hacer eso. Disminuir el estrés celular silenciando esos genes de respuesta a estrés por medio de silenciamiento génico, por medio de terapia génica, usando como vector el virus del herpes. Y ahora sin Francisco, te hago la pregunta que estás deseando de contestarme. Pregúntame. ¿Es posible hoy día, con lo que conocemos, un apocalipsis zombie? No, De ninguna de las maneras que hemos barajado. de ninguna forma. Inviable. ¿Javi? No, si partimos de la base que un zombie es un muerto viviente, evidentemente no. Ahora, paralelamente hablando, un apocalipsis caótico parecido a un apocalipsis zombie sí sería posible. Un virus de la rabia, por ejemplo, mutado, como en la película de 28 días. Bueno, que también habría que hablarlo con ellos también para ver si eso fuera posible. Pero lo más real y lo más cercano a un apocalipsis zombie sería el virus de la rabia. O de la ira, como también se conoce. Juan Carlos. Yo espero que las personas y los poderes que controlan el mundo no sigan jugando a ser dioses. Sí, Gaia seguramente se vengará de ellos y de nosotros, pero yo creo que, como he dicho antes, que zombie podemos ser todos nosotros, la población en general, que estamos ahora mismo dormidos y que un apocalipsis zombie, como he dicho también, sería para todas estas personas que dirigen nuestro destino desde su cúpula, sus altares. O sea, tú metafóricamente dices sí. Un apocalipsis Entiendo. zombie con virus no lo veo improbable. Lo veo probable que, como avanza la ciencia, que por América, Rusia, por tratar de dominar o subyugar al otro país, pueda crear un virus para utilizarlo a su favor. O simplemente un apocalipsis zombie de lo que sería la población de los más desfavorecidos, de los que no tienen nada, contra los que sí, o contra los políticos o dirigentes, que eso sí podría ser un apocalipsis zombie y sería prácticamente lo mismo. No habría comida, combustible, agua, un apocalipsis total, hecatombe. Alfonso. Extinción, apocalipsis, posible. Zombie, no lo creo. No lo creo, pero lo que sí tenemos que hacer es ejercitar la mente, no volvernos tontos y ser inteligentes. Eso es lo único que tenemos que hacer y trabajar. Pues quizás el apocalipsis zombie quede descartado después de haber escuchado estos expertos que hemos tenido en esta mesa. David Vicente, de Enigma 5, con un reportaje sobre 5 posibilidades de un apocalipsis, con este reportaje nos va a ayudar a entender un poco mejor todos los estudios que se hacen y que hoy día no conocemos. Miles de científicos trabajan incansablemente cada día en obtener resultados de sus experimentos para entender el mundo que nos rodea y con sus hallazgos hacernos más fácil la vida. Sin embargo, cada experimento, por pequeño que sea, tiene un riesgo inherente.
y algunos de ellos, que se están realizando ahora mismo, podrían tener consecuencias catastróficas si el resultado no es el esperado. Este es el listado de los experimentos científicos actuales tan peligrosos que podrían provocar el fin del mundo en un corto espacio de tiempo. La nanotecnología es la parte de la ciencia que se encarga de construir robots cada vez más y más pequeños. A nadie se le escapa los grandes beneficios de tener millones de robots dentro de nuestro cuerpo aniquilando células cancerígenas. Sin embargo, existe el problema de cómo crear tantos nanobots como serían necesarios, lo cual resulta imposible, y por ello, los científicos trabajan en la autorreplicación, consistente en construir un nanobot con sus instrucciones fijadas y con la orden añadida de construir otros idénticos a él. Ahora bien, ¿qué pasaría si fallara la instrucción de frenado en uno de estos trillones de robots? Kim Eric Drexler, uno de los padres e impulsores de la nanotecnología, ha alertado en numerosas ocasiones que si eso sucediera, el Grey Goo o plaga gris se extendería sin control, convirtiendo nuestro planeta en unos días en una especie de enorme bola gris, una masa infame de nanobots en busca de materiales ya agotados. Una de las grandes ambiciones del ser humano ha sido siempre de forma recurrente el viajar en el tiempo. Mucha gente piensa que son tecnologías propias de las películas, pero están muy equivocados, porque en estos mismos momentos se están realizando exitosos experimentos sobre este tema con fotones. A mayor escala, el profesor de la Universidad de Connecticut, Ronald Mallet, dirige un experimento que trata de curvar, con láseres de alta energía, lo suficiente el espacio-tiempo como para permitir los viajes en el tiempo. La única particularidad es que solo se podría viajar hasta el momento en que la máquina fue creada. Pero seamos serios, ¿sería bueno que habitantes del futuro, tecnológicamente hiperavanzados, cruzaran esa puerta? Puede que sí, aunque viendo el desarrollo de la raza humana, puede que fuera el principio del fin. Desde hace 50 años se vienen desarrollando multitud de experimentos en búsqueda de vida extraterrestre. Incluso muchos, como el proyecto SETI, gozan de gran popularidad. El mecanismo es sencillo, se envía un mensaje y se escucha esperando respuesta. Sin embargo, son muchas las voces que se alzan contra estas prácticas. ¿En serio es prudente gritar en el espacio, estamos aquí y somos así, sabiendo que si alguien lo oye y es capaz de venir, sería millones de veces más avanzado que nosotros? Si eso sucede, solo nos quedaría esperar que fuera una civilización pacífica, porque una confrontación sería como si los neandertales tuvieran que luchar contra el ejército americano actual. Desde que se plantearon las primeras hipótesis sobre su existencia, los científicos han tratado de averiguar qué es y cómo funciona la energía y materia oscura, que simplificando, es algo que no podemos ver, pero sí observar sus efectos contrarios a los de la gravedad. Centenares de personas en la actualidad, tratando de obtener resultados mediante experimentos de distinta índole. Sin embargo, el profesor Lawrence Krauss, doctor en física teórica y director del Origins Initiative, advierte del efecto xenón cuántico, mediante el cual, si se lograra la simple medición en laboratorio de las características de la energía oscura, podría provocar su destrucción, produciendo además una reacción en cadena que destruiría el universo. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN en Ginebra, Suiza, es la máquina más grande y más cara construida jamás por el ser humano. Bueno, y posiblemente también la más peligrosa. De hecho, también se la conoce como la máquina del fin del mundo. Consiste en una circunferencia de 27 kilómetros,
en la que se aceleran partículas en sentido contrario a casi la velocidad de la luz para que colisionen y observar lo que sucede. Realmente es útil para jugar a dioses y observar lo que sucedió durante el Big Bang y entender así la formación del universo, pero también tiene unos pequeños inconvenientes. Los agujeros negros microscópicos originados en los choques, que los cálculos dicen que se evaporarán, o que uno de estos choques dé lugar a la formación de materia oscura, ésta se estabilice y comience una reacción en cadena, convirtiendo en ella todo lo que toque. Y por último, que el método de trabajo suele ser hacerlo y ver qué sucede, sin saber a ciencia cierta qué es lo que pasará. Y como de momento todo ha salido bien, se está trabajando ahora mismo para multiplicar la potencia de la máquina, aunque para muchos eso sea jugar a la ruleta rusa con la propia Tierra. Magnífico reportaje de Enigma 5, como ya decíamos anteriormente, y quizás haya quedado bastante claro después de nuestro debate sobre un posible apocalipsis zombie que a día de hoy no sea posible, pero quizás sí una de estas 5 posibilidades que nos nombra David Vicente a través de Enigma 5 sí que estén bastante más cerca de convertirse en realidad. De momento no lo sabemos, pasen una buena noche y la semana que viene volvemos aquí con Zona Oculta.